cuenta, hermanos, que Billy Graham, ¿lo conocen? Bill Graham, perdón. El conocido evangelista del siglo XX, una vez anciano, se le preguntó en una entrevista: Señor Billy Graham, ¿quién fue la persona que más influyó en su vida cristiana? ¿Y saben qué? Billy Graham no habló de un predicador famoso, ni tampoco de un teólogo erudito, ni de un evangelista muy reconocido. ¿Saben lo que contestó Billy Graham? Habló y respondió, dijo, su mamá. ¡Wow! Su madre, la madre de Billy Graham, no se equivoquen, tampoco era una maestra reconocida de la iglesia, ni una escritora de bestsellers cristianos. No, era una señora muy sencilla, una mujer piadosa que, según Billy Graham, cada mañana leía las escrituras y oraba fervientemente. Una mujer coherente, que vivía coherentemente con el evangelio. Billy Graham dijo: no necesitaba buscar ejemplos de fe en otro lado. Lo veía cada día en mi madre. Eso realmente marcó la vida de Bill Graham. Y tenemos un ejemplo similar en las Escrituras. ¿Se acuerdan? Del joven Timoteo. El joven Timoteo fue profundamente influenciado por la fe sincera de su madre, Eunice, y de su abuelita, Eloína. Ellas no fueron grandes apóstoles, pero su testimonio sinceramente dio fruto eterno en la vida del joven Timoteo. Hermanos, todos nosotros, sin duda, hemos sido moldeados por ejemplos que están cercanos a nosotros. Hemos sido influenciados por la vida de otras personas, para bien o para mal. Pero sin duda hemos sido influenciados por ellos. Hemos observado su vida y sin duda estas personas han influenciado nuestras convicciones, en nuestra forma de ver la vida, en nuestro carácter, en nuestras decisiones. Por lo tanto, en el pasaje que tenemos el día de hoy, el apóstol Pablo, de una forma muy amorosa y muy práctica, nos va a decir: miren y sigan solo aquellos ejemplos que están conforme al Evangelio. Vidas que ejemplifican el Evangelio. ¿Amén? Por lo tanto, Iglesia de Cristo, ¿cuál es la exhortación principal que tú deberías albergar en tu corazón el día de hoy? Iglesia, imita y observa a todos aquellos que andan conforme al Evangelio y no a los enemigos de la cruz. Imita y observa a todos aquellos que andan conforme al Evangelio y no a los que andan como enemigos de la cruz. El título de este sermón es: imita a los que siguen a Cristo. Me quedó lindo, ¿cierto? Y de lo que va a decir el apóstol Pablo, vamos a levantar 3 encabezados. El primero es: imita a los que andan conforme al Evangelio, versículo 17. El segundo encabezado es: rechaza el ejemplo de los enemigos de la cruz, versículos 18 y 19. Y el último es: vive como un ciudadano del cielo mientras esperas a Cristo. Y eso lo vamos a ver del versículo 20 al 21. ¿Están preparados, hermanos? ¿Cómo están sus corazones el día de hoy? ¿Amén? ¿Están animados? Vamos con nuestro primer encabezado entonces. Imita a los que andan conforme al Evangelio. En el pasaje que vimos en la semana pasada, el apóstol Pablo en el versículo 16 termina de una forma hermosa. Vayan conmigo por favor al versículo 16. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Habíamos dicho la semana pasada que esta palabra norma, cuando el apóstol Pablo la utiliza aquí, se está refiriendo al Evangelio. En el sermón pasado, el apóstol Pablo nos exhorta a todos los creyentes a vivir conforme a la verdad que ya han alcanzado en el Evangelio. Evangelio que él mismo les compartió. Amén.
Pero sin duda, hermanos, esta tarea, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es bastante difícil. ¿No es así? Sin duda, esta tarea de vivir conforme al Evangelio es muy difícil. ¿O a usted se la ha hecho fácil? Es difícil porque estamos insertos en un mundo caído, influenciados constantemente por malos ejemplos. ¿Cierto? El apóstol Pablo, ya en el capítulo 1, le había dicho a los filipenses que hay cristianos, entre comillas, que predicaban a Cristo por envidia y por contienda. ¿Se acuerdan de esa parte? En Roma hay cristianos que estaban predicando a Cristo para causar aflicción a Pablo. Y seguramente estaban en Roma y también este tipo de personas estaba en Filipos. El apóstol Pablo en el capítulo 3 les dice y les advierte a los filipenses: guarden de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. ¿Se acuerdan de esa parte? Aquí voy con esto. Usted se pregunta, Pablo sabía que en medio de la iglesia, hermanos, había falsos maestros con falsas enseñanzas, proclamando un evangelio desvirtuado, pero un evangelio muy seductor, y que seguramente iban a influenciar la vida de los filipenses. Obviamente, no para proclamar a Cristo, sino para autoproclamarse. Así actúan los falsos maestros. Y esto, hermanos, es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esto pasaba allá en el tiempo de Pablo en Roma, pasaba en Filipos, y ¿saben qué? También pasa el día de hoy. Nosotros nos vamos a encontrar con malos ejemplos, con falsos evangelistas, con muy malos maestros. ¿Sí? ¿Amén? Es por eso que los versículos que vamos a estar analizando el día de hoy, el apóstol Pablo, de una forma muy pastoral, muy amorosa, pero ¿saben qué? De una forma muy práctica, les va a dar una de las mejores exhortaciones para mí. Versículo 17, vayan conmigo, por favor. Hermanos, le dice el apóstol Pablo, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Frente a todos los maestros y mentores que iban a estar compitiendo por influenciar a los creyentes en Filipos, Pablo exhorta a la iglesia y les dice: ¡hey! Sigan mi ejemplo. Amén. Sigan mi ejemplo. Hermanos, todos los creyentes necesitan tener ejemplos cristianos dignos de imitar. Todos los necesitamos. Y Pablo le está diciendo aquí a la iglesia: ¡hey! Imítenme a mí. Sigan mi ejemplo. Copien mi modelo. Fíjense en mi patrón. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Y sin dudas, si miramos esto de buenas a primeras, esto puede sonar arrogante. ¿No es así? Puede sonar un poco arrogante. Pablo está diciendo: hey, síganme a mí, vean mi ejemplo. Pero la iglesia de los filipenses seguramente no lo entendió así. Pablo había fundado la iglesia de los filipenses. Pablo les había proclamado el evangelio y aunque estaban lejos, tenían una relación muy estrecha. Seguramente los creyentes en Filipos no entendieron esto como algo arrogante, sino que lo entendieron como algo muy práctico. ¿Por qué? Porque este era el mismo consejo que el apóstol Pablo le dio a los corintios. En 1 Corintios, no vaya allá, yo se lo voy a leer, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo le dice a los corintios: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Sed imitadores míos como yo estoy imitando a Jesucristo. ¡Wow! Hermanos, no se trata de imitar a Pablo en todo, en su carácter, en su forma de hablar, en su forma de vestir. No, el apóstol Pablo está diciendo: sean imitadores míos como yo soy un discípulo de Cristo.
Eso le está diciendo el apóstol Pablo. Pablo presenta su propia vida como un ejemplo únicamente en el sentido de cómo él está siguiendo a Jesucristo. ¡Hey, imítenme como se debe seguir a Jesucristo! ¡Hey, imítenme a mí como es un discípulo de Jesucristo! Eso está diciendo el apóstol Pablo. Amén. Y recordemos, el sermón pasado, el apóstol Pablo es una persona bastante humilde. Él dice, yo no he llegado a la meta, pero prosigo. Y ha mostrado humildad, ha mostrado foco, ha mostrado perseverancia. Y el apóstol Pablo está diciendo, hey, así se ve un discípulo de Cristo. Con humildad, con foco en Cristo, con perseverancia. Imítenme a mí, dice el apóstol Pablo. Imiten mi obediencia a Cristo. Imiten mi dedicación al reino de los cielos. Así se ve un discípulo que está dedicado al reino de los cielos. Imiten el amor que yo tengo por la iglesia. Imiten el sacrificio que yo he hecho por la iglesia de Cristo. Imiten, por favor, como yo he sufrido por la causa de Jesucristo. Así se ve un verdadero discípulo de Dios. Imítenme a mí. Amén. En otras palabras, Pablo está diciendo, mírenme. Vean cómo debe ser una vida que está entregada a Cristo. Y ustedes hagan lo mismo. Y ustedes hagan absolutamente lo mismo. Imítenme a mí. ¡Wow! Tenemos, hermanos, que buscar a personas dignas de imitar. Pero Pablo reconoce que dentro de una congregación no tan solo él es la única imagen que deben imitar. Hay otros dignos de imitar. Por eso dice el apóstol Pablo, sigan leyendo conmigo, observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Observad. Esta palabra, hermanos, implica considerar algo con mucho cuidado. Observad. No es simplemente una mirada superficial. No es algo que yo echo una mirada y luego volteo e ignoro. No, es una mirada que requiere vigilancia y discernimiento profundo. Observen. Vean, busquen. Con precisión, dentro de ustedes hay ejemplos dignos de imitar. Que su vida ande conforme al Evangelio. ¡Wow! Elijan bien. Pablo está exhortando a los filipenses a estar atentos a los ejemplos piadosos dentro de la iglesia que con su vida manifiestan cómo es una vida conforme al Evangelio. Estén atentos, observen, vean, busquen, disciernan bien a esos ejemplos dignos de imitar, cuya vida está conforme al Evangelio, cuya vida sigue a Jesucristo. Amén. Y cuando Pablo y los filipenses empiezan a imitar a Pablo y a otros maestros dignos de imitar, no se están convirtiendo en discípulos de Pablo, ni tampoco se están convirtiendo en discípulos de esos maestros. No, lo que se están convirtiendo es en discípulos de Jesucristo. Amén. Cuando nos aferramos a un ejemplo digno de imitar, no nos estamos convirtiendo en discípulos de Él, sino en discípulos de Cristo. Gente que imita a otra gente. ¿Sí? Discípulos que forman discípulos. Ese ha sido el modelo desde siempre. Hermanos, ¿cuál es la importancia de esto? Por favor, y esto déjalo bien en tu corazón, para crecer en la vida espiritual necesitas imitar a otros creyentes maduros en la fe. Necesitas imitar a otros creyentes maduros en la fe. Como habíamos dicho la semana pasada, hermanos, la vida cristiana es como una carrera. Y en esta carrera nuestro Dios no nos ha dejado solos. En esta carrera, hermanos, nuestro Dios nos ha colocado en una iglesia y en esa iglesia nos ha provisto de ejemplos dignos de imitar.
Él nos ha dado ejemplos prácticos y visibles de hermanos y hermanas cuya vida ejemplifica una vida conforme al Evangelio. Amén. Cuya vida refleja que ha sido transformado por Cristo y por su Evangelio. Y qué importante es esto, hermanos. Y qué importante es esto para muchos de nosotros, quizá usted está de acuerdo conmigo, para muchos de nosotros, cuando comenzamos a seguir a Jesucristo se transformó en una tarea bastante difícil. ¿No es así? Cuando comenzamos a seguir a Jesucristo se transformó en una tarea abrumadora. Y quizás, si usted está de acuerdo conmigo, casi abstracta. Yo no entendía cómo ahora tenía que conducirme en la vida cristiana. Cómo tenía que hablar, qué gustos tenía que hacer. No lo sabía prácticamente. Desde el punto de vista práctico, no sabía cómo actuar ahora. Pero hermanos, el Señor me tomó y me colocó en el seno de una iglesia para ver, para visualizar, para observar a hombres maduros en la fe que me enseñaran a cómo se vive la vida cristiana. A cómo ahora yo, como varón de Dios, debía comportarme. Y me gustaba lo que decía Claudio, que varones le enseñaron que el matrimonio era bueno, si no, él hubiera permanecido soltero. Me encanta eso. Discípulos haciendo discípulos de Cristo. Es hermoso. Así como Cristo ejemplificaba con su vida aquello que predicaba a los discípulos, así los discípulos lo hicieron con aquellos que iban sumándose a la iglesia. Y aquellos que se iban sumando a la iglesia hicieron otros discípulos de Cristo. Y así ha sido siempre, discípulos que hacen discípulos. Ha sido hermoso esto, hermanos. Este es el movimiento que ha tenido la iglesia. Este es el patrón que ha tenido la iglesia. Un patrón muy visible, accesible, muy práctico. Otras creyentes enseñando cómo se vive a otros creyentes más nuevos en la fe. ¿Se dan cuenta lo importante que es congregarse? Hermanos, busca y valora a los creyentes maduros en la fe que el Señor ha puesto en el seno de tu iglesia. Búscalos, obsérvalos bien para que los imites algún día. Un comentarista dice lo siguiente, escúchenme con atención. Los creyentes necesitamos modelos de santidad y fidelidad. El creyente sabio es aquel que tiene a varias personas en su vida como mentores y como líderes. El creyente desorientado es el que piensa que no tiene necesidad de este tipo de influencias. Las que no tienen ejemplos más sabios y más piadosos que ellos mismos no llegarán muy lejos. ¿Usted conoce a estas personas? Yo las conozco. Estas personas que se creen como que no, yo no necesito a nadie. ¿Las conoce? ¿Las has visto? Hay gente que ni siquiera se congrega y dice, no, yo soy un cristiano top one. Hermanos, yo los conozco. Incluso, hermanos, si usted se da cuenta, tenemos ejemplos dignos de imitar, muy maduros en la fe, que ellos mismos tienen sus propios ejemplos. Por ejemplo, nosotros nos arrimamos a Julio para aprender cómo actúa un pastor, para aprender. Y nos dimos cuenta que Julio tiene a otro mentor. Y ese mentor seguramente tiene a otro mentor. Ejemplos dignos de imitar. Todos los tenemos. Todos los deberíamos buscar. Y el autor recalca algo. Varios modelos, dice el autor. Los que tienen solo un ejemplo personal probablemente terminen adoptando no las fortalezas, sino también las debilidades. Hermanos, no seguimos a una persona. Seguimos a Jesucristo. Amén. Tengamos varios ejemplos dignos de imitar. Busquémoslos para convertirnos en buenos seguidores de nuestro Señor. Amén. Y esto nos lleva a una segunda aplicación. Y esta segunda aplicación es bastante difícil.
Cada uno de nosotros, hermanos, está llamado a convertirse en modelos de vida cristiana para sus hermanos en la fe. Cada uno de nosotros debe convertirse en modelos para otros creyentes. Creyentes que tú amas. Quieras o no, te están observando. Y tu ejemplo puede ser para mucho bien o para mucho mal en la vida espiritual de una persona. Quieras o no, pero es inevitable, hermanos. Puedes hacer mucho bien o mucho mal. Todos tenemos que convertirnos en ejemplos dignos de imitar, todos, incluido y precisamente más aún a las personas que tú más amas, a tus hijos, a tu cónyuge. Por eso, varones de esta iglesia, hermanos, ustedes sean varones conforme al Evangelio. Vivan conforme al Evangelio. Sean ejemplos para los que están recién llegando y abriendo los ojos a la fe. Hermanos, varones, sean buenos esposos. No se les va a pedir cuenta por si saben teología, si es infra o supralapsariano. No les va a preguntar el Señor eso. Si no dieron ejemplos de que son buenos esposos. Sean buenos padres conforme al Evangelio. Ustedes, hermanas, hagan lo mismo. Eso es lo que dice Timoteo, para que el Evangelio no sea blasfemado. Sean ejemplo de las hermanas más jóvenes. ¿Cómo actúa una mujer? ¿Cómo actúa una esposa conforme al Evangelio? Una madre conforme al Evangelio. Por eso que todos los días miércoles estamos estudiando cómo se ve una vida transformada por el Evangelio. Porque es muy importante. Hijos, ustedes que están aquí, sean modelos de cómo es un hijo conforme al Evangelio. Para que otros hijos empiecen a imitarlos a ustedes. Honren a sus padres. Cuando una persona se pregunte cómo actúa un cristiano maduro trabajando en un hospital, vaya usted y modele eso. Amén. ¿Cómo se ve un cristiano maduro de jefe? Vaya usted y modele eso a otros cristianos. ¿Cómo se ve un cristiano que es vendedor, que es dirigente sindical? ¿Cómo se ve un cristiano que ha abandonado su tierra natal y empieza a vivir en tierra extranjera? Bueno, vaya usted y modele eso con su vida. Sea usted un buen ejemplo. Como el Señor les ha dado ejemplo a ustedes, ustedes vayan y den ejemplo a otros. Transformen a esas personas en discípulos del Señor Jesucristo. Hermanos, estamos llamados a eso. Amén. Pero seguramente alguien me podría objetar esto y decir, pero nadie, ni Pablo, va a ser un ejemplo perfecto. Ni como padres, ni como amigos, ni como jefes, ni como esposos vamos a alcanzar la perfección, así que nadie puede dar un ejemplo perfecto. Hermanos, ser un ejemplo digno de imitar no es no equivocarte. No es eso. Es que tú, al conocer el Evangelio, es el primero que está examinando tu corazón. Es el primero que está pidiendo perdón. El primero que busca reconciliación. El primero que acepta sus errores. Eso es un ejemplo digno de imitar. No el que nunca se equivoca, sino el que echa mano a la gracia que el Señor les ha dado. Amén. Así se ve una persona digna y conforme al Evangelio. Amén. Hermanos míos, ¿tienes creyentes maduros a quienes estás observando? ¿Estás aprendiendo de ellos o eres de los creyentes que no necesita nadie más? ¿Eres de los creyentes que no necesita nadie más? ¿Estás siendo un ejemplo digno de imitar en tu caminar cristiano? Wow, esta pregunta es difícil. Esta pregunta es muy difícil, hermanos. Cuando me la hice yo, quebró mi corazón. ¿Estoy siendo yo un ejemplo digno de imitar? Iglesia, ¿estamos destacando los modelos de hombres y mujeres piadosos, humildes, que viven conforme al Evangelio? ¿O estamos siguiendo malos ejemplos?
Estamos aceptando ejemplos cuya vida es contraria a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, hermanos. Rechaza el ejemplo de los enemigos de la cruz. Rechaza los ejemplos de los enemigos de la cruz. Pablo sigue diciendo en el versículo 18, vayan conmigo por favor. Porque muchos andan, como es dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. ¡Wow! Pablo ha llamado a observar a aquellos que andan conforme al Evangelio, porque muchos no lo están haciendo. Muchos no están conforme al Evangelio, son enemigos de la cruz, y Pablo busca contrastarlos aquí. Si usted se ha dado cuenta, Pablo 2 veces ya ha utilizado la palabra andan. Pueden subrayarla ahí en sus Biblias, andan. Y eso significa un estilo de vida. Estas personas, su estilo de vida era contrario al Evangelio, contrario a la cruz de Cristo. Hermanos, ustedes van a encontrar a personas que andan conforme al Evangelio y personas que andan como enemigos, que su estilo de vida es ser enemigos de la cruz del Señor. Usted los va a encontrar. Y esos modelos son bastante peligrosos porque dice el texto que son enemigos de la cruz de Cristo. Y seguramente usted se está preguntando quiénes eran. ¿Quiénes son estas personas? La verdad es que no se sabe con precisión. Lo único que se sabe con precisión es que seguramente eran personas conocidas. Por eso Pablo en el texto dice, muchas veces les advertí. Y ahora lo hago llorando. Son personas que su vida no refleja haber sido transformado por Cristo. Seguramente, algunos comentaristas dicen que son estos pseudo cristianos libertinos. Son estos pseudo cristianos que hacen sobreabuso de la gracia de Dios para justificar su vida inmoral. Y seguramente usted también los conoce. Son personas que justifican a través de la gracia de Dios su vida muy libertina. Otros comentaristas dicen que son judaizantes, que estas personas de las cuales se refiere Pablo son judaizantes. Usted también los conoce, personas que buscan ganarse el favor de Dios a través de sus propias obras. Pero saben que incluso hasta es innecesario, porque ambos grupos, independiente que sean judaizantes o cristianos libertinos, ambos grupos son enemigos de la cruz. Ambos grupos dicen creer en Jesucristo, pero rechazan el camino de la cruz. Rechazan el camino de la cruz. Por supuesto, si tú vives de forma libertina, ¿qué estás diciendo con esto? Que no es necesario la santificación. Estas personas seguramente no se santificaban, vivían de forma inmoral, menospreciaban la cruz al menospreciar su pecado. Para ellos Dios era como un mago de una lámpara, solamente recibían la gracia, pero ellos no tenían que ser transformados. Pero un cristiano verdadero nunca va a menospreciar su propio pecado, el propio pecado que llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero cristiano, al contemplar las llagas y las heridas de nuestro Señor, sabe muy bien que Dios no toma a la ligera el pecado. Cualquier cristiano libertino es una persona que ha menospreciado la cruz y se ha hecho enemiga de Cristo. ¿Qué pasa si hayan sido judaizantes? Si estas personas hubiesen sido enemigos de la cruz por eso. Estas personas que son judaizantes, que quieren sumar a la gracia de Dios algo más, sus propios méritos, también han menospreciado la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La hacen insuficiente. Hacen que el único medio de salvación todo suficiente, que es la cruz de Cristo, sea insignificante y tengamos que sumarle algo más. Tan importante es esto, amados hermanos, tan importante que el apóstol Pablo añade 4 características de estas personas.
Y son características crudas en el versículo 19. Él dice cuyo fin es perdición. Lea ahí en sus Biblias. Cuyo fin es perdición. Hermanos, estas personas no eran inmaduros en la fe. Su destino era la condenación eterna. Su destino era el infierno. No eran nuevos en la fe. No eran inmaduros en la fe. Eran enemigos de la cruz de Cristo. Añade el apóstol Pablo, dice, cuyo Dios es su apetito. Es decir, estas personas adoraban sus propios deseos, vivían para su propia comodidad, para su propio placer, para satisfacer sus apetitos carnales. Eso significa, hermanos. Estas son las personas que se inmiscuyen dentro de las iglesias para autopromoverse, autopromocionarse. ¿Sí? Para no ganar discípulos de Cristo, para ganar discípulos para ellos. Que buscan puestos de liderazgo para saciar su sed de elogios, su sed de poder. Se inmiscuían dentro de la iglesia para ganar adeptos suyos. Pablo agrega, y cuya gloria es su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Estas personas se gloriaban de aquello que debía causarle vergüenza. Quizás de su vida libertina, quizás de los pecados que tenían, quizás de sus impurezas, o quizás de sus logros o hazañas cristianas. Pero independiente de eso, se gloriaban de aquello que debía causarle vergüenza. Y además, siempre estaban orientados a lo temporal, a lo terrenal. Su mente estaban totalmente absortas, obsesionadas con las cosas perecederas, con las cosas que son visibles, con los tesoros de este mundo, con aquello que es pasajero. Estos son los enemigos de la cruz. Hermanos, este texto es muy claro. Nos recuerda que no todos dentro de una iglesia local serán verdaderos cristianos. No todos. Habrá personas que aparentan ser cristianas, pero niegan el evangelio con sus vidas. Y nosotros estamos llamados a discernirlas, a observarlas y a rechazar su ejemplo. No todo el que dice ser cristiano realmente lo es. No todo el que habla como cristiano, se comporta como cristiano, realmente lo es. No todas son personas dignas de imitar. Nosotros tenemos que discernir cuál es la persona digna de imitar. Pero seguramente usted se pregunta, ¿qué hacemos con ellas? No las podemos echar de la iglesia, tienen que escuchar el evangelio. ¿Sí o no? ¿Qué hacemos con ellas? Una vez alguien me dijo, oye, fíjate, lo está haciendo mal. Y yo le dije, pero ¿para qué quieres que me fije si lo está haciendo mal? Y esa persona me dijo, precisamente por eso, porque lo está haciendo mal. Y cuando lo hagas tú, y ya te fijaste de sus errores, no los repitas. ¡Wow, hermanos! Así actúa el cristiano que es inteligente. Aprende de los buenos ejemplos, pero también rechaza los malos ejemplos. ¿Sí? Aprende de los buenos ejemplos y rechaza los malos ejemplos. Nosotros debemos rechazar los ejemplos que son enemigos de la cruz. Todos aquellos que son enemigos de la cruz. Ver su conducta, ver todo aquello que no es digno de imitar. ¿Sí? Ver todas aquellas cosas que tengo que erradicar de mi vida. Yo me he sentado a hacer esto, hermanos. Yo no me creo mejor que nadie, la verdad, pero me he sentado y digo, él no es un ejemplo digno de imitar. Y si en algo me parezco a él, eso lo voy a erradicar de mi vida. Así deberíamos actuar nosotros, rechazar los malos ejemplos. No que él me influya en mi vida, sino yo verlo y erradicar aquello en lo cual me parezco a él. Si ellos viven en oposición a la cruz, tú abraza cada día esa cruz con la cual fuiste salvado.
Muere al yo todos los días y sigue a Cristo con obediencia férrea. Amén. Si para ellos Dios es su vientre, viven solamente para el placer, para la comodidad, tú haz lo contrario. Que Cristo sea tu máximo tesoro. Que Cristo sea el máximo de tus anhelos. Busca solo agradarle a Él. Amén. No vivas para satisfacerte a ti. Vive para Cristo. Amén. Si ellos se glorían en aquello que debería causarles vergüenza, tú haz lo contrario. Gloríate solo en la cruz. Hermano, gloríate solo en la cruz. No en tus dones, no en lo que tienes, solo en la cruz de Cristo. No busques aprobación del mundo. Vive para tu Dios y tu Señor. Amén. Y si otras personas, y esto debería causarte mucho ruido, si otras personas solo piensan en lo terrenal, en lo temporal, en lo mundano, hermano, ¿qué debes hacer tú? Vive como un ciudadano del reino de los cielos. Si otras personas están pensando en casas, autos, viajes, hermano, eso debería causarte ruido en tu cabeza. Debería causarte ruido y decir, yo no tengo que hacer eso. Yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. Vive como ciudadano del cielo mientras esperas a Cristo. Vive como ciudadano del cielo mientras esperas a tu Señor. Versículo 20, lean conmigo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo ha exhortado a los filipenses a imitarlo y a imitar a otras personas dignas de imitar, que viven conforme al Evangelio, porque muchos dicen ser cristianos, pero andan como enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque solo piensan en cosas terrenales. ¿Cierto? Y sin duda, hermanos, era inevitable que el corazón de los filipenses se inquietara, se distorsionara al relacionarse con estas pseudo cristianos. ¿Cierto? Es inevitable, de hecho, nos pasa a diario a nosotros. Le cuento mi experiencia. Un día estaba en una conversación donde esas personas siempre se quejaban del trabajo. Y la verdad es que tenían razón. Y yo empecé a participar de esa conversación y empecé a estar enojado. Sí, la carrera funcionaria es mala. Sí, el sueldo es malo, y estaba irritado. Sí. Orando al Señor y leyendo su palabra, me di cuenta que yo ganaba lo que tenía que ganar, estaba donde tenía que estar y tenía que tener un corazón agradecido, porque yo no era ciudadano del mundo, era ciudadano del cielo. Pero me di cuenta que el mundo influencia mucho nuestra forma de pensar y sin duda Pablo también lo tiene en mente. Por eso que él busca dirigir a los filipenses ahora a anhelar lo que es realmente importante. Busca llevar a los filipenses a fijar los ojos en el cielo, en los versículos 20 al 21. Amén. Vayan conmigo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Aquí Pablo contrasta absolutamente a los pseudo cristianos con un verdadero creyente. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esto seguramente era muy significativo para los filipenses. La iglesia de los filipenses estaba en una ciudad, Filipos, que se conocía como la pequeña Roma. Estaba muy distante de Roma, pero ellos eran una ciudad romana, la más distante. Los filipenses se consideraban romanos, aunque estaban muy lejos de Roma. Pero Pablo le está diciendo a los filipenses le está diciendo, ustedes no son romanos. Su ciudadanía está mucho más allá. Está en el reino de los cielos. Eso le está diciendo. Es como si yo le dijese a algunos hermanos aquí, tu ciudadanía no está en Venezuela.
Está mucho más allá. Está en el reino de los cielos. O como si yo le dijese a otro hermano por acá, ¿tú crees que tu ciudadanía está lejos, en Argentina? No, pero está mucho más allá. Está en el reino de los cielos. Y esto nos lleva a una implicancia práctica inmediata, hermanos, que contrasta absolutamente con estos pseudo cristianos, cuyos, recuerden, Dios es su apetito y solo piensan en cosas terrenales. Estas personas solo se conducen por las leyes del mundo porque son del mundo. Pero los cristianos, hermanos, nos conducimos por la voluntad de Dios, porque somos ciudadanos del cielo y no de esta tierra. Amén. Para eliminar cualquier duda de que esta ciudadanía es algo meramente simbólica, el apóstol Pablo agrega algo demoledor. Él dice, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Hermanos, hay una esperanza que está en el corazón de cada creyente, el regreso de nuestro Señor. El regreso de nuestro Señor. Lo anhelamos. Y este no es un evento que esperamos juntamente con otros eventos. No, este es el gran evento. Esperamos a nuestro Señor. Él volverá. Y lo esperamos, como dice el apóstol Pablo, de forma ansiosa, de forma expectante. Y esto también implica algo práctico inmediatamente para nosotros, que contrasta con estos pseudo cristianos que, recuerden, su Dios es su apetito y solo piensan en las cosas del mundo. Este tipo de personas, su esperanza está puesta solo en las cosas terrenales, en su trabajo, en su casa, en su empresa, en la política. Pero los cristianos, aquellos que están, su ciudadanía es en el reino de los cielos, solo tienen puestas sus esperanzas en el Señor Jesucristo. Ahí está toda nuestra esperanza, en el Señor Jesucristo, quien se humilló a sí mismo, hermanos, para venir a morir por nuestros pecados, quien se humilló en una cruz para pagar por nuestros pecados, y quien murió y resucitó un día y antes de ascender al cielo promete regresar. Y si hizo todas estas cosas, ¿cómo nos vamos a creer que ha de regresar? Su primera venida, hermanos, fue para humillarse en una cruz por amor a nosotros. Su segunda venida va a ser en gloria. ¿Cómo no voy a creer que va a regresar? Él va a regresar. ¿Usted cree que va a regresar? Él va a regresar. Es por eso que el apóstol Pablo insta a tener la esperanza puesta en el regreso y en la gloria futura y no en las cosas de la tierra. Porque estamos totalmente seguros que Él va a regresar. Él va a regresar. Agrega el apóstol Pablo en el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Esto es tan hermoso, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no tan solo va a erradicar de nuestra alma las consecuencias del pecado, sino que va a erradicar de nuestro cuerpo las consecuencias del pecado. Hoy estamos enfermos, frágiles, somos mortales, sufrimos, pero un día nuestro cuerpo será transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Será glorioso, incorruptible. Seremos como Él. ¿Saben para qué? Para estar con Él eternamente. Hermanos, por favor, miren al cielo. Su esperanza está allá. Su esperanza está allá. Los pseudocristianos son esos que tienen la esperanza puesta solo en el mundo. Nosotros, nuestra esperanza está puesta en Cristo y en la gloria futura, hermanos. Y estoy totalmente seguro de esto. Pablo estaba seguro. ¿Saben por qué? Porque el fundamento de esto descansa nada más y nada menos que en el poder soberano de Jesucristo. En el poder soberano de Jesucristo. Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas
a sí mismo. Él es soberano. Él es soberano. Él ha triunfado. Él ha muerto. Él resucitó. No quedó en esa tumba. Él murió para nuestra justificación. Él resucitó para nuestra salvación. Con su preciosa sangre nos redimió. Él fue recibido en el cielo en gloria y ahora se le dio toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, hermanos. Y con su poder sustenta todas las cosas y con su poder garantiza nuestra glorificación futura, hermanos. ¿Cómo no voy a tener puesta la mirada en el cielo? Él regresará por nosotros y eso es cierto. Él regresará por nosotros y eso es una verdad certera. Él no es un salvador simbólico, hermano. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que Él, Jesucristo, es el Rey del universo. Él es el Rey del universo y con su poder sustenta todas las cosas. Él no tiene antagonistas. Es imposible. Él es el Señor de todo. Y toda rodilla se doblará ante Él algún día. Sin duda, debemos reconocer que muchas personas han influenciado nuestra vida y que podrían ahora estar influenciando nuestra vida, pero realmente sacudámonos de todo eso y pongamos nuestras esperanzas en el cielo, donde está nuestro Salvador, donde esperamos que Él retorne. Amén. Que ese anhelo de su retorno, de esa gloria futura, ocupen toda tu mente y todo tu corazón. Amén. Que nuestras mentes y nuestros corazones, mientras vivimos en este mundo, sean ocupados en la esperanza que algún día tendremos cuando Él retorne. Amén. Por lo tanto, hermano, te exhorto, te animo a que vivas en este mundo, no como si fuese tu hogar definitivo. Te animo, de verdad. No vivas aquí como si fuese tu hogar definitivo. Hermano, tú eres ciudadano del cielo. Refleja el carácter de tu Rey. Vive bajo su palabra, anhela su presencia. Que tu manera de pensar, que tu reaccionar y tus decisiones reflejen tu ciudadanía eterna. Amén. También te exhorto, te animo, hermano, a que reordenes tus prioridades con la eternidad puesta en tu mente. Reordena tus prioridades con la eternidad puesta en tu mente. ¿Estás viviendo como un turista o estás viviendo como un arraigado en este mundo? Pregúntatelo, es difícil, pero pregúntatelo. ¿Estás viviendo como un turista o como un arraigado en tu mundo? Evalúa tus metas. ¿Están orientadas al cielo o están dominadas por el aquí y por el ahora? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. Hermano, te animo también y te exhorto a que tu esperanza firme en el retorno de nuestro Señor sea aquello que dé un refrigerio a tu sufrimiento, tanto físico como emocional. Sin duda, como cristianos pasamos por aflicciones, pero recuerda, tu cuerpo va a ser glorificado. Esa enfermedad se va a ir. Esa discapacidad ya no la vas a tener más. Tu cuerpo será glorificado. Que esa esperanza realmente consuele tu corazón. Y que te sostenga cuando los momentos sean difíciles. Y que te sostengan cuando pases por injusticias. Y cuando te sientas desgastado, que ese anhelo te sostenga. Ahí está nuestro sostén, no en las cosas del mundo. Eso es estar plantado en la roca, hermanos. Recuerda que cada día que pasa, estás un día más cerca de tu Señor. O de que Él regrese, o de que tú vayas a su presencia. Y por último, hermanos, te exhorto y te animo a que seas un ejemplo de un ciudadano del reino de los cielos.
Necesitamos ver tu ejemplo. ¿Cómo se ve un ciudadano del reino de los cielos? La iglesia necesita ver ejemplos de cómo luce un ciudadano del reino de los cielos viviendo en este mundo. La iglesia lo necesita. Convierte tú en un ejemplo. No vivas como los del mundo, con placeres, con egoísmos, buscando poder. Tú vive con humildad, vive con perseverancia, vive con los ojos puestos en el cielo, donde esperas a tu Señor. ¿Sabes que si vives así, si vives como un ciudadano del reino de los cielos, lo más probable es que despierten muchas preguntas y muchos cuestionamientos en aquellos que aún no han abierto los ojos a la fe? Eso es lo más probable que pase, que personas digan, y él o ella es diferente. No es como nosotros, es muy diferente. Háblame de tu Dios. Háblame de Cristo. Como ciudadanos del cielo, esperamos en fe, vivimos en santidad y sufrimos con esperanza. Concluyendo, hermanos, recuerda la exhortación principal: imita y observa a todos aquellos que andan conforme al Evangelio. Y no imites y rechaza a los enemigos de la cruz. Para esto imita, para esto rechaza y vive. Recuerda, vive con los ojos puestos en el cielo, esperando a tu Salvador. Vamos a orar un momento más. Padre,